La siguiente charla, titulada Expectativas versus Realidad en los servicios de manejo integrado de plagas, pretende establecer qué es lo que realmente podemos hacer y qué debe hacer nuestro cliente bajo el enfoque preventivo del manejo integrado de plagas. Esto es básicamente que se debe gestionar las condiciones que favorecen la presencia de plagas en una instalación. Es decir, qué cosa puede esperar realmente nuestro cliente del servicio que le brindamos, ¿no? Y qué debería hacer él para ayudarnos. Esta charla está a cargo de Enrique Revilla. Enrique Revilla es médico veterinario, egresado de la Universidad Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, del Perú. Tiene diplomaturas en manejo integrado de plagas, así como en marketing y ventas, y cuenta con más de 20 años de experiencia en el rubro de manejo integrado de plagas urbanas. Por favor, recibamos con un aplauso a Enrique Revilla. Bueno, me han estado viendo en estos 2 días bastante, no pretendo cansarlo mucho, muchas gracias. Voy a utilizar este micro, no puedo articular mejor con el anterior. Bueno, miren, esta presentación en realidad la voy a tratar de hacer bastante dinámica, corta, el tiempo es bastante tirano. Y el objetivo de esta presentación, cuyo título es Expectativas versus Realidad en los servicios de manejo integrado de plagas, el objetivo es de bastante reflexión. No es una visión crítica, sino, como bien dijeron algunos predecesores, de ver oportunidades. Oportunidades que a veces están a la vista en detalles simples, pero que a veces no queremos o pasamos por alto. Lo que vamos a ver brevemente, estos son algunos de los tópicos, vamos a hablar de una breve introducción que está más enmarcada en cuál es la problemática que puedo percibir en algunos casos en este panorama del servicio. Vamos a ver el tema de expectativas, que es una palabra bastante interesante. Vamos a tratar de ver cómo es que puede presentarse cierto flujo en el servicio y obviamente después de qué depende esa satisfacción, ¿sí? Porque es una palabra que engloba mucho. ¿Qué tan satisfechos están nuestros clientes y qué tan satisfechos podemos llegar a estar nosotros con lo que ofrecemos a nuestros clientes? El panorama actual que puede presentarse, y esto es muy diverso, podemos enmarcarlo en algunos puntos. Las plagas siempre están presentes. Traigo a colación acá una cronología que puede ubicarse en la obra de Yuval Noah, Sapiens, de animales a dioses, donde, por ejemplo, en esta cronología en el tiempo habla del inicio de la revolución agrícola hace más de 12.000 años, en donde el hombre pasa de ser nómade a sedentario y tiende a almacenar sus alimentos, se preocupa ya por el almacenamiento de alimentos. ¿Y qué es lo que otorga este almacenamiento de alimentos? Condiciones de alimento permanente para las plagas. Entonces uno podría decir, ¿desde cuándo están las plagas presentes? Desde hace mucho tiempo. Y somos nosotros quienes les hemos brindado facilidades para estas infestaciones. Tenemos también un panorama, y lo han mencionado en charlas anteriores, de normativas. ¿Sí? La industria de alimento tiene exigencias, pero más que exigencias, tiene responsabilidades desde el punto de vista de inocuidad alimentaria. Pero esa responsabilidad no cae solamente en la industria de alimentos, cae en nosotros, en ustedes, quienes brindan el servicio y quienes tienen que acompañar a sus clientes a lograr ese objetivo. Objetivo que muchas veces es para lograr de manera muy apresurada, ¿sí? Hay un contraste en lo que es lo que estamos trabajando. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos haciendo control de plagas o estamos trabajando enfoque de manejo integrado de plagas? Estamos haciendo gestión integrada de plagas. Como decían algunos predecesores, no queremos que nos vean como el ratólogo, ¿sí? A ninguno de ustedes. A mí no me gusta que me digan ratólogo, ¿sí? Nosotros tenemos que ser solucionadores, ofrecer soluciones a los problemas que los clientes nos plantean de manera profesional. Hay mucha urgencia, mucha prisa, quizás muchas veces más por parte del cliente. El cliente nos apura. ¿Qué es lo que nos dice el cliente? Necesito que me soluciones el problema ya. Y nosotros a veces caemos en esa inercia. ¿Por qué dejarnos llevar por esa premura? Nosotros no somos magos, ustedes no hacen magia, ¿correcto? Entonces, la urgencia también está supeditada a que el cliente realmente sepa qué es lo que quiere, ¿sí? Yo no creo que ustedes en algún momento le digan, necesito que me elimines las ratas inmediatamente, y ustedes le digan, no te preocupes, lo hago en un 2x3. No es así de sencillo, ¿sí?
Y bueno, algo que tenemos que incorporar, y en esto valoro mucho lo que se ha mencionado anteriormente y lo que se va a mencionar también en las siguientes presentaciones, necesitamos comunicación. El panorama actual es que muchas veces nos falta comunicación. La comunicación muchas veces es inicial de un telefonazo de llamada a nuestros servicios y a veces por teléfono estamos brindando el servicio prácticamente. Listo, perfecto. ¿Cuántas estaciones de cebado necesitas tanto? Vamos a poner tanto rodenticida y ya está el servicio por teléfono. No hemos hecho nada más. Entonces hay que tener comunicación asertiva, participativa con el cliente y profesionalismo. Expectativas. ¿Qué son expectativas? Bueno, ahí hay algunos conceptos bastante simples. Una expectativa, según la definición de la Real Academia de la Lengua, es la esperanza de realizar o conseguir algo. ¿Sí? Ese es el concepto de expectativa. Me gusta más la siguiente. Las expectativas pueden, dependiendo del sustento, ahí viene el pero, influir en comportamientos y decisiones respecto a una situación. Es decir, si nuestro cliente tiene una expectativa respecto a un problema de plagas, ¿cuál es el real sustento factible para que esa expectativa pueda ser satisfecha con un servicio profesional? ¿En base a qué sustento está esa expectativa? ¿Qué conocimiento nos está pidiendo imposibles? Hoy día hablaba Mirko sobre prevención, exclusión. Seguramente la satisfacción real del problema no depende de la aplicación de un plaguicida, depende de una actividad preventiva. Y nosotros tenemos que ser profesionales en orientar a ese cliente y decirle, lo que tú necesitas es esto. Yo no puedo hacer magia, esto es lo que necesitas. Con esto vas a atacar la causa raíz, concepto que vamos a ver más adelante. Esto es algo de lo que podemos encontrar, y esto también lo mencionaba anteriormente, diferenciar al cliente, ¿sí? Escuchaba acertadamente a Freddy, me parece, que no podemos tener el mismo formato para los distintos tipos de clientes, ¿sí? La industria de alimento es un tipo de cliente con sus propias necesidades. La industria pecuaria, ayer tuvimos una presentación sobre industria pecuaria muy interesante, tiene características diferentes. Tenemos que saber amoldarnos a ellos. Hay muchos paradigmas instaurados todavía en el tema de manejo integrado de plagas. El más común, quiero que me elimines la plaga. ¿Sí? Eso es algo que tenemos que entender que no es lo que se puede hacer, no es lo que se debe sustentar como una expectativa. Hay desconocimiento, por supuesto, pero el desconocimiento es una oportunidad, no es un problema. ¿Sí? Este congreso, su lema es conocer para vencer, y lo que nos busca otorgar es conocimiento para tener herramientas de mejora. Interpretar roles, de quién es la responsabilidad. Si ustedes ven ahí, la figura son unas manitos. Muchas veces las manitos están orientadas a ustedes. Tú tienes que ayudarme, tú me resuelves el problema. ¿Y cuál es el papel de quien contrata el servicio? ¿Cuál es la responsabilidad de la industria? Yo también tengo que participar. Los roles tienen que estar bien definidos. Información es importante. Yo no sé, a muchos de ustedes de repente les ha pasado que a veces van donde su cliente y los recibe con, así, una ruma de hojas, los registros. ¿Eso es información? No. La información es cómo yo voy a utilizar esos datos, porque sí son datos, para yo poder encontrar respuestas a problemas. Entonces, no basta con tener hojas y hojas y hojas arrumadas, almacenadas, sino cómo interpretamos esa información. Nos hace falta muchas veces diagnósticos, ¿sí? Inspecciones. Tenemos que también ser autocríticos en ese sentido. Comunicación, ya lo mencionaba, y algo que me gusta mucho mencionar, decisiones de impacto. ¿Cuáles son las decisiones de impacto reales? Son aquellas decisiones que van a tener el impacto directo en una verdadera resolución o un verdadero encaminamiento a la resolución del problema de plagas planteado. Y muchas veces esas decisiones de impacto necesitan valor para tomarse y valor para comunicarse. Porque si yo le tengo que decir a un cliente, necesitas que tu área verde tiene que ser tratada, no puedes tener las malezas de esta manera, necesitas colocar una puerta, porque es un tema de hermeticidad. Entonces, esa es la decisión. No es la aplicación de plaguicidas u otras medidas curativas. Quizás esto es lo que a veces podemos visualizar, ¿no? Tenemos un problema de plagas, lo que hacemos es llamar a la empresa de servicio. Y la empresa de servicio muchas veces, por inercia,
involuntariamente tal vez, lo que hace es una acción curativa, una acción correctiva, y se cierra el acuerdo. Perfecto, te puse las cebaderas, te puse la cantidad de rodenticida que creía necesaria y mi servicio está cumplido. ¿Qué es lo que se espera o qué es lo que va a pasar? Que van a volver a llamarlo. Y van a volver a llamarlos para reclamarles, porque seguramente el problema no fue resuelto, que es lo más probable, seguramente. Y eso lo que nos lleva es a un círculo vicioso, entonces, sobre el uso de plaguicidas. Y esto no es enfoque de manejo integrado de plagas, ¿sí? La verdad sobre el manejo integrado de plagas es que un programa de manejo integrado de plagas no puede estar soportado exclusivamente en el uso de plaguicidas. Ya hemos visto en el interín de estas charlas que hay muchos otros factores importantes, preponderantes, que van a ayudar a que los plaguicidas sean efectivos, a que el uso de los plaguicidas racionalmente sean efectivos. Pero si no hacemos lo demás, siempre vamos a estar en este círculo vicioso. Estos son los principales problemas de plagas que podemos encontrar en la industria o por los que seguramente nos llaman. Ya hemos hablado mucho de ellos. Plagas ocasionales. Yo vengo del norte del país a inicios de este año, generalmente en épocas iniciales del año que hay muchas plagas de grillos, por ejemplo. ¿Sí? Y lo primero que hacen es a veces llamarme, yo me dedico también a la parte comercial, ¿qué insecticida tienes para grillos? ¿No? Necesito un insecticida mata todo para que mate los grillos. Quiero un mata todo. Eso es lo que nos dicen. Pero si hacemos enfoque MIP, como vamos a ver ahora, puede haber otras alternativas y eso es lo que va a marcar diferencia con ustedes. ¿Qué necesitan las plagas? ¿Nuestros clientes saben esto? ¿Somos nosotros asertivos en decirle, mira, las plagas necesitan esto? Esta es la famosa triada de la vida: alimento, agua y refugio. A esto se le adiciona los accesos, las rutas de acceso que nosotros mismos facilitamos muchas veces. Pero nuestro cliente, la industria, tiene que entender esto de acá, porque el enfoque MIP principalmente es manejo de condicionantes. Si nuestros clientes entienden que el manejo de condicionantes va a facilitar la resolución de su problema con la suma de los plaguicidas adecuados, va a sentir un servicio mucho más profesional y va a sentir una satisfacción por el servicio recibido. ¿Qué olvidamos ver? Aquí hay algunos ejemplos de lo que se puede ver en el día a día, ¿sí? No sé si la imagen ayuda mucho, pero por ejemplo ahí hay un almacén de grano y lo que ustedes ven ahí en el piso son aves, ¿sí? Y seguramente nos están diciendo, oye, ¿tienes un avicida? ¿Tienes algo para matar esas palomas? Obviamente no se puede. ¿Qué puedo hacer? Necesito un repelente sonoro. Seguramente son herramientas que nos ayudan, pero el problema principal está a la vista, es hermeticidad, ¿correcto? La otra imagen, sí, bueno, para apuntar acá voy a tener que voltear, pero lo que ustedes ven acá, esto es un tema de conductas, ¿sí? Esta conducta no favorece a la hermeticidad, no es una falla del elemento de hermeticidad, es una falla en la conducta de uso. ¿Y tendrá esto que ver con falta de comunicación, ustedes creen? ¿Ustedes creen que la persona que amarró esta cortina sanitaria lo hizo por puro gusto? Al principio seguramente sí. Nadie le ha enseñado, nadie lo ha instruido, nadie lo ha educado en la importancia que tiene esa cortina sanitaria. Y si nosotros no somos lo suficientemente profesionales para decirle al cliente que esto puede ser la causa raíz de un problema de infestación, ¿qué es lo que vamos a hacer? Seguramente no vamos a satisfacer la necesidad de problemas que tiene. Igualmente, perdón, disculpen, igualmente algunas otras fallas estructurales que tenemos que estar atentos a percibir. Lo que debemos ver, lo que a veces nuestro cliente olvida. Y digo olvida porque está muy pendiente cada vez que tiene auditorías, seguramente de lo que la normativa le pide en muchas etapas de su proceso productivo. Sin embargo, a veces olvidan estos pequeños puntos. Esto es recogido del Códex Alimentario, por ejemplo, que es una de las normas base para lo que es inocuidad alimentaria, de muchas otras normas adicionales. Y es bastante explícito, nos habla sobre cómo podemos restringir el acceso de las plagas a ciertos ambientes. Nuevamente, el enfoque MIP, ustedes saben, tiene 4 pilares o podemos circunscribirlo en 4 pilares: exclusión, limpieza,
mantenimiento sanitario, modificación de conductas, control de la abundancia. Si hablamos de limpieza, esto es lo que olvidamos o lo que no queremos ver, ¿correcto? Miren ustedes ahí. ¿Qué podemos pedirle a una empresa de servicio si esto no se soluciona? ¿Los plaguicidas tendrán que ver con esto? No. Estas son modificaciones, son actos culturales que tienen que instalarse y que nosotros desde el profesionalismo tenemos que recordarle al cliente que tiene que ocuparse de estos detalles. ¿Qué debemos ver también desde la normativa? Bueno, temas de anidamientos, áreas verdes. Esto es algo y se ve en muchos casos algo mayor todavía. Las rutas de acceso que estas áreas verdes o estas ramas pueden facilitar a las plagas para poder acceder a ciertos ambientes. Mantenimiento sanitario también es importante. Muchas veces la industria está acostumbrada al mantenimiento operativo, a la maquinaria, a desensamblarla y a repararla, pero no a limpiarla. Vamos a tener una presentación, para mí, de las más interesantes de grano almacenado. Yo vengo del norte y hay mucho de esta industria allá. Y esa máquina por donde pasa el arroz, por ejemplo, para su proceso, deja mucho polvo, mucho sarro por dentro. Si eso no se limpia, y cuando se va a desensamblar esa máquina para limpiarse, los problemas van a estar presentes siempre. Problemas de luminosidad. No sé si usted, áreas verdes, como les digo, miren la foto, ojalá pueda ser algo nítida, pero eso es, básicamente. Así se facilita el acceso. Esto es lo que hay una guía de mantenimiento sanitario que menciona como factores favorecedores para el acceso de plagas. El tema de luminarias hoy en día es muy importante. Solamente acá tienen ustedes una referencia de Michael Justice sobre el nivel de atracción que tiene la luz incandescente normal, por ejemplo, versus la luz LED tenue. ¿De qué nos sirve esta información? Que muchas veces la modificación o el manejo de la luminaria nos puede resolver problemas de insectos fototáxicos positivos. ¿Sí? Aquellos insectos que son atraídos mayormente por la luz, con un manejo de luces podemos trabajar algo desde el mantenimiento sanitario. Entonces, hoy en día, cuando hablamos de mantenimiento sanitario y la empresa tiene que hacer un cambio de luminaria, tiene que pensar en este tipo de funcionamiento de luces. Favorecer que estas luces que vamos a reemplazar tengan este tipo de efecto de menor atracción. Lo mismo si tenemos que mejorar otro tipo de infraestructura. Perdón. Bueno, lo que les decía, la norma, por ejemplo, BRC menciona esto de el mantenimiento sanitario también, ¿sí? Entonces, mucho de esto está en información. Y como puse en las láminas anteriores, es lo que olvidamos ver, ¿correcto? Y lo que deberíamos empezar a apreciar nuevamente. Modificar conductas de riesgo. Nosotros, las personas, somos seres de hábitos. Lo que les decía, dejar una puerta abierta. Esa figura de repente no busca herir susceptibilidades, nadie está en contra de los gatitos, pero ¿dónde podemos domesticar gatitos? ¿Está bien hacerlo en una planta de proceso? ¿Sí? Pero yo me he encontrado con muchos gatitos en plantas de proceso. ¿Y por qué? No hay una razón de deshumanidad de la persona que lo hace, simplemente hay que entender que los lugares no son los más adecuados para hacer eso. Y eso atenta contra la inocuidad. Y cómo es que se tiene que modificar las conductas de riesgo a través, este video me parece interesante, por favor. No sé si vamos a ver. Doy clic, ¿ok? Miren ustedes. Ups. Algo más que cucarachas también. Y entonces, nuevamente, ¿qué es lo que vamos a hacer ante esa situación? Venir y aplicar este plaguicida, simplemente tenemos que ser profesionales y hacerle ver que ahí hay una oportunidad de mejora importante, ¿sí? Y eso nos va a distinguir desde el profesionalismo. Nuevamente, esto es lo que olvidamos ver muchas veces. Y esto es lo que podemos tener siempre oportunidades de mejora. La normativa, por ejemplo, como el Códex Alimentario, habla
de lo que es conocimiento, responsabilidades, capacitaciones del personal, inducciones, sensibilización del personal. Lo que el personal de una industria requiere de nosotros no son charlas constantes de capacitación, sino de sensibilizarlos, porque no todas las áreas, o a veces nos invitan a dar charlas, ¿y qué? ¿Solamente el área de calidad? ¿Por qué no las demás áreas? Ahora vamos a ver la participación de la organización. Necesitamos que el programa que ustedes van a recomendar, el programa de manejo integrado de plagas que ustedes van a instalar y ofrecer como servicio, esté sensibilizado por toda la organización. Todos tienen que participar. No queremos que haya sabotajes involuntarios al programa, ¿sí? Imaginen si ustedes hacen una recomendación estructurada de procesos de limpieza, y en muchas industrias deben saber ustedes que hay concesionarios en los comedores, por ejemplo, ¿sí? Para que el personal reciba sus alimentos, son empresas terceras que están a cargo de esos comedores. ¿Ustedes creen que ese personal de esa empresa tercera debería participar del programa? ¿Tendría que tener conocimiento? Por supuesto, porque si no, involuntariamente van a sabotear lo que ustedes piensan y van a ejecutar como trabajo. Y lo que va a pasar después es que no le van a echar la culpa a esta empresa tercera que está a cargo del comedor. La responsabilidad nuevamente va a caer sobre ustedes. Expectativas. Expectativas desde el servicio. ¿Qué esperamos del servicio que ofrecemos? Nosotros esperamos realmente la solución del problema, ofrecemos la solución del problema, buscamos retener al cliente ¿cómo? Que sea un cliente repetitivo que nos llame siempre porque el problema no se resuelve. Necesitamos liderar el mercado. Nosotros tenemos que retener clientes siendo líderes del mercado. ¿Y cómo podemos ser líderes del mercado? Con toda la información que han recibido de ponentes predecesores que han sido bastante ilustrantes en el sentido de información, software, tecnología, diferenciarnos con profesionalismo. ¿Cómo logramos esas expectativas con nuestras empresas? A través de estos enfoques profesionales. ¿Cuál es la postura que más encontramos siempre? Al cliente lo que pida, ¿sí? Lo que siempre sucede es que muchas veces el cliente nos pide cosas y nosotros a veces accedemos a esos petitorios sin analizar lo que hemos visto, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere el cliente? Muchas veces el cliente nos dice, no quiero ni una mosca, no quiero ver ratas en mi instalación. Y eso dependerá exclusivamente de que ustedes le digan, no te preocupes, yo me encargo de eso, no vas a ver ni una mosca, no vas a ver ni una rata. No creo que esa sea la respuesta más adecuada. Tendríamos que hacer diagnósticos para saber qué es lo que necesita y qué es lo que ese cliente necesita hacer, ¿sí? Nos dicen muchas veces, quiero 0 plagas, no quiero plagas. Bueno, si asume su responsabilidad en lo que le corresponde, en el rol que le corresponde, vamos a ir siempre encaminados a ese objetivo, pero no a ese límite. Desde lo normativo, bueno, esto simplemente es para mención, no quiero cansarlos con la lectura de esto, pero las normas como BRC mencionan mucho qué es lo que debemos esperar de los servicios también, o qué es lo que nuestros clientes deberían esperar de nosotros como servicio también. ¿Qué es la oferta que vemos muchas veces? Bueno, oferta que sustenta expectativas equivocadas. A veces esas expectativas equivocadas que tienen nuestros clientes son alimentadas porque nosotros no brindamos la información adecuada, porque nosotros muchas veces accedemos a eso de que al cliente lo que quiera, al cliente lo que pida. Y no vamos a hacer, no deberíamos hacer siempre lo que el cliente pide, ¿sí? Habría que ver qué es lo que pide y qué tan factible es que pueda realizar lo que está pidiendo. Y eso es el análisis que tenemos que hacer. Las normas, como BRC, nos habla de inspección. De esto también han hablado. ¿Qué debemos buscar? Pero primero, ¿vamos a buscar realmente? Cuando vamos a hacer un servicio o contratan nuestro servicio, ¿realmente vamos a buscar, vamos a hacer inspección? ¿Qué vamos a buscar? ¿Dónde vamos a buscar? Los registros de estas inspecciones. Seguramente hay registros, como les decía, consumos de cebos, de trampas pegantes, pero tendría que haber también registros de los hallazgos de inspecciones y muchas empresas lo hacen ya y esto tendría que ser algo uniforme para todos.
¿Cuáles son esos registros? Los tenemos que analizar. Nuestros propios registros del cliente que hace 3, 4, 6 meses atrás hemos hecho inspecciones para poder cotejarlos con lo que ahora estamos viendo. Las fotos de las inspecciones no son iguales todo el tiempo. Las dinámicas del comportamiento de las plagas no son iguales siempre. Hay muchos factores que pueden alterar esa dinámica. Entonces, las inspecciones tienen que tener frecuencias y tienen que tener ciertos periodos para que se puedan realizar. Esta gráfica me parece siempre interesante. Disculpen tal vez lo burdo del video, pero trataba de buscar algo que refleje algo en lo que marca el concepto que quiero mostrar. Muchas veces tenemos problemas como el que ustedes ven ahí, insectos, infestación de insectos voladores, y quizás lo primero a lo que se recurre, ya sea porque la expectativa del cliente es eso, porque eso nos pide, ¿sí? Quiero que vengas a hacerme una fumigación, ¿sí? Una desinsectación. Quiero que uses tu mejor insecticida. De frente, eso es lo que nos pide. Y muchas veces nosotros somos reaccionarios a eso. Y vamos y hacemos la operación. Y listo, no vas a tener problemas de moscas. Bueno, aquí tenemos otro panorama. Muchas veces nosotros vamos a hacer estas evaluaciones de la trampa de luz ultravioleta y vemos eso, la lámina saturada. Y lo que hacemos es, nuevamente, plaguicida, aplicación. ¿Qué es lo que nos está diciendo esa trampa? Esa trampa nos está dando información, nos está diciendo que algo pasa en ese ambiente que está favoreciendo tal proliferación de insectos. Y si nosotros no buscamos, si nosotros no diagnosticamos la real causa, vamos a estar en ese círculo vicioso, ¿sí? Plaguicidas, aplicaciones, y el cliente siempre va a estar con esas necesidades. No vamos a solucionar su problema. Quizás, un mero ejemplo de lo que podría hacerse es esto, ¿sí? Analizar la información que nos brindan estas herramientas, visualizar la causa real del problema, que podría ser, por ejemplo, un simple problema de hermeticidad, solucionar, recomendar la solución a ese problema para que el uso del plaguicida de manera focalizada y racional sea mucho más eficiente. ¿Se dan cuenta? Quizás eso es lo que haga ver más profesional el servicio. El problema está en que muchas veces nuestro cliente no accede a todo esto porque nos impone otro tipo de trabajo o nosotros también nos dejamos llevar por esa inercia. El programa tiene que ser participativo en toda la organización. A mí muchas veces cuando me invitan a poder dar alguna inducción sobre manejo integrado de plagas, yo les comento que agradecería mucho que participen otras áreas, además del área de saneamiento, además del área responsable de calidad, ¿por qué no incluso hasta la alta dirección de las empresas? Porque hay decisiones que se tienen que tomar. Si ustedes dan una recomendación, perdón, si ustedes dan la recomendación de que es necesario instalar una cortina de viento, es necesario instalar una cortina sanitaria, muchas veces esa decisión va a ir por muchos estratos y quizás se quede en el camino. Y cuando ustedes vuelven a ir a la planta, ¿y qué pasó? Sigue el problema. Pero yo te recomendé que pongas esta herramienta de hermeticidad. Yo te recomendé que mejores tus procesos de limpieza. Te recomendé que necesitas cierto equipo para mejorar tus procedimientos de limpieza. Y eso no se dio. Pero nos volvieron a llamar y nos volvieron a responsabilizar. No me solucionaste el problema. Entonces, es necesario que los programas sean extensivos no solamente a uno o a dos áreas de la organización. En algún momento tiene y se tiene que hacer invitar a otras áreas. Ustedes tienen que invitar a otras áreas de la organización para compartir la información, ¿sí? Compartir sus conocimientos, sus conclusiones, sus recomendaciones, y estas no queden en el camino. Algunos mitos y muchos paradigmas que desterrar cuando encontramos problemas de manejo integrado. Bueno, el plaguicida mata todo. Yo estoy en la parte de comercialización y créanme que todavía me preguntan por esto. ¿Tienes un matatodo? Necesito un insecticida que arrase con todo. Oye, pero puede ser peligroso para el operario, hay productos muy tóxicos, no importa, quiero que mate todo. Tú tráelo nada más. Bueno, no podemos estar en esa inercia, ¿sí? Tenemos nosotros que alimentar expectativas correctas, profesionales. Tú estás trabajando en una industria de alimentos, no me puedes pedir ese tipo de cosas, en ningún ámbito en realidad. Erradicación.
La alarma de repente nos vamos. Erradicación, esto es lo que muchas veces se nos pide también. Necesito que erradiques, que elimines la plaga. Bueno, eso no es posible. Ya ustedes, hubo una charla muy interesante sobre cucarachas donde hablaba de los tiempos que están presentes las cucarachas, ¿no? Es una de las plagas que se dice que si hubiera una hecatombe mundial seguramente van a seguir, nosotros nos vamos a extinguir y ellas van a seguir. Entonces es imposible erradicarlas. Empresas de servicios, solamente ellos me van a solucionar el problema. Yo te contrato a ti, tú te ocupas del problema. No, no, tú eres, yo tengo otras cosas que hacer. Yo me ocupo ya de otros papeleos, de mi cadena de producción, tú me resuelves el problema. Y a veces por asegurar a ese cliente, no te preocupes, yo lo hago. No es la forma más sana de retener a un cliente ni la forma más profesional de hacerlo. Solo usando plaguicidas controlo el problema. Esto es un mito que hay que desterrar. Si nosotros pensamos en esto y practicamos esto, no estamos haciendo MIP. ¿Sí? No estamos haciendo MIP. Estamos haciendo cualquier otra cosa menos MIP. Le estamos dando mucha tarea a plaguicidas y esto inclusive tiene un factor contraproducente, porque lo que va a pasar después es, oye, el plaguicida no funciona, es malo, tu rodenticida es malo, tu insecticida es malo, tu operador, tu empresa es mala. No es así. Hay que trabajar de manera articulada los demás factores que involucran un programa de manejo integrado de plagas. El tema de causa raíz creo que es el pilar de estos análisis, ¿sí? Los programas deberían ser articulados, los programas tienen que ser de racionalidad, los programas tienen que ser multidisciplinarios. Hemos escuchado acá a muchos especialistas, entomólogos, muchos de ellos, pero muchos de ellos no, pero que conocen, nos han dicho, no soy especialista, pero conocen a la plaga, se preocupan de investigar a la plaga. Entonces, yo no soy entomólogo, por ejemplo, pero si tengo que hacer frente a roedores, tengo que informarme de los hábitos de esta especie de plaga para poder encontrar las mejores estrategias. Entonces, tenemos que tener los programas bajo este esquema y creo yo que siempre debemos recordar que hay herramientas fundamentales en un programa. Si no hacemos inspección, si no hacemos monitoreo, los programas no se van a sustentar. ¿Sí? Sin inspección, los programas son ciegos. Ninguno de ustedes le gustaría ir al médico y que el médico ni siquiera con verlos les diga mañana pasas a quirófano. Ninguno de ustedes se dejaría hacer eso. Pero a veces cometemos ese error, ¿sí? Ya estamos dando recetas sin haber diagnosticado el problema. Y para terminar, quiero solamente terminar con esta gráfica que me parece muy, muy interesante. Voy a tratar de señalar con el puntero, si me permiten. Generalmente estamos en esta parte, ¿sí? Tenemos problemas de plagas y siempre estamos en esta etapa reaccionaria. Lo que debemos ver nosotros es causa raíz. Y muchas veces el análisis de causa raíz del problema nos va a llevar a tener que tomar decisiones de impacto. Las decisiones de impacto no siempre van a pasar por el uso exclusivo de plaguicidas. No se sientan ustedes que por ser una empresa de control de plagas están siempre obligados a usar plaguicidas como única estrategia o única herramienta. Su análisis profesional tiene que pasar por estos diagnósticos y ustedes van a poder dar en el tema de causa raíz de una manera mucho más profesional para solucionar el problema. Y por último, no olvidarnos que hay una triada muy interesante que tiene que estar muy armonizada. Lo hemos visto también en estos 2 días de disertaciones. Tenemos que tener a nuestro personal capacitado y seguramente ustedes tienen a las empresas con el personal adecuado. Tenemos que tener los productos, no voy a decir los insecticidas buenos o mejores, los productos adecuados. Nuevamente, si nosotros caracterizamos bien el problema de plaga, sabremos qué formulación es la que más se adecúa al problema, cuáles son los equipos adecuados para esa aplicación correcta, porque yo necesito expresar el máximo potencial de eficiencia del químico que voy a utilizar. Porque si voy a usar racionalmente el químico, lo tengo que aprovechar de la mejor manera. Entonces, el enfoque de manejo integrado de plagas, desde mi humilde percepción, tiene que estar armonizado en estos aspectos. Diagnósticos de causa raíz y trabajar armónicamente esta triada de personal capacitado, productos adecuados y equipos adecuados. Muchísimas gracias. Espero no haber sido muy largo en la explicación.